Revolución. Muy buenas tardes, gracias por permitirnos estar con ustedes en esta tarde e irlos acompañando si vas manejando y nos estás escuchando por la T Grande de Monterrey, el 990 de AM, gracias. Y muy agradecido a todas las personas que nos dejan entrar a sus hogares, lo más sagrado que tenemos, lo más íntimo, y que nos permitan hacerles compañía en esta hora. Es un honor para nosotros. El día de hoy, conduciendo ¿Qué haces?, me acompaña mi compañera, amiga y queridísima artista Edith Murrieta. ¿Cómo estás? Feliz y aparte con la invitadaza que tenemos. Oye, es un agasajo. De verdad que cada vez nos honramos más por tener personalidades tan humanas, tan preparadas, tan talentosas. Y esta tarde, a petición de ustedes y de la importancia del tema, le pedimos a la doctora Mirna García Barrera, directora de la Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado, que nos volviera a acompañar. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, licenciado Ruperto. Edith. Qué gusto de verdad de conocerte, aunque ya había tenido la oportunidad de escucharla. La verdad es una gran voz. Muchas gracias. Muchísimas, de veras. Y usted, una gran mujer, una gran... ¿Cómo se les dice a los abogados? Se me fue la palabra, maestra. Jurista. Una gran jurista. Gracias por estarnos ayudando a conocer más de estos derechos de los grupos vulnerables. Que Dios la bendiga por esta labor, por todo lo que nos transmite. A todos los alumnos, aprovechen que la tienen de maestra, un ser humano con mucho conocimiento, pero con una lógica jurídica impresionante. Y bueno, la trayectoria y la importancia de la doctora Mirna García Barrera, a quien ustedes pueden encontrar en el 2020-6429. Así es, estamos para servirles en el 2020-6429 para todas aquellas personas que tienen algún contacto con el Poder Judicial y que hay una vulnerabilidad. Entonces, víctimas de violencia familiar, por ejemplo, personas de la tercera edad, por ejemplo, personas con discapacidad también, y también personas que se encuentran en este grupo por muchísimos años discriminado, que son las lesbianas, los gays, los bisexuales, los trans o transgéneros y transvesti, y por último alguien que no sé si estén enterados que existen o que ahora es la nueva forma de dominarlos, que son intersex. No me lo sé, pero ahorita me lo sé. Ahorita nos lo platica. Ahorita les platico. La importancia del día de hoy, el tema. Así es que quédate con nosotros, acompáñanos y vamos a conocer más de los derechos de las personas que son vulnerables frente al Poder Judicial del Estado. Comenzamos. Aquí estamos ya en el camino, en ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está muy interesado en que nos vayamos cultivando acerca de las asociaciones civiles que te pueden ayudar, las instituciones que te pueden ser de utilidad. Y en este caso está la directora, la doctora Mirna García Barrera, quien dirige la Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado. La importancia de esto, como ella nos explicaba, es para todas aquellas personas que se ven inmiscuidas en un juicio, que tienen que ir a un juzgado como parte actora, como parte demandada, como testigo, como involucrado, como hijo, como pariente, como heredero. Hay muchas maneras de que tú puedes llegar a un juicio. No necesariamente es presentando una denuncia o siendo demandado. Y dentro de estas personas que tienen que llevar un proceso judicial o participar en un proceso judicial, existe un grupo de conciudadanos a quienes se les considera que tienen vulnerabilidad.
por sus condiciones, por diferentes circunstancias. Nos dice maestra, Así es. por ejemplo. Primero tendría que decirles que esta vulnerabilidad en la doctrina jurídica se llama categorías sospechosas. Yo no decidí ser mujer, yo no decidí ser viuda, yo no decidí ser migrante, yo no decidí ser víctima de violencia. Entonces, y en un momento dado, yo no decidí ser lesbiana, yo no decidí ser gay, o yo no decidí ser bisexual. Entonces, yo no decidí ser, fíjense bien, una categoría sospechosa. Tengo una mujer víctima de violencia que no decidió ser mujer, pero además de la tercera edad, sí, pero además migrante, o quizás además indígena. O con una discapacidad. O con una discapacidad. Además. Entonces es vulnerabilidad sobre vulnerabilidad. Bastante. Como la vulnerabilidad de las personas con orientación sexual, homosexual. Entonces las orientaciones sexuales son 3 nada más: homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad. ¿Ok? La reforma constitucional del 2011, que ahorita les comentaba, es el parteaguas de cómo conocer y cómo llegar a resolver problemas. Esta reforma nos ha cambiado el mundo, la visión a los juristas. Y entonces, a raíz de todo esto y de las series de tratados internacionales y convenciones internacionales que ha firmado México, la justicia tiene una obligación. Esta obligación de poder visualizar, eso es perspectiva de género, es una metodología, son unos lentes como estos para que el jurista, para que el juzgador vea discriminación, vea y observe y detecte la desigualdad y la vulnerabilidad. Y entonces Me ahí emociona entramos. como lo dice. Esos lentes que tienen un cristal que permiten detectar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Hagan de cuenta que con esta capacitación, con esta nueva visión que tienen los jueces, se les abre un panorama donde pueden detectar como en infrarrojo que esta persona tiene una vulnerabilidad y entonces tengo que emplear otros conocimientos además de la ley. Así es, Para como los aplicarla. tratados internacionales. Bueno, es muy reciente lo que pasó en Estados Unidos con respecto de este grupo de discriminación que son los gays, las lesbianas, los gays, los bisexuales, los trans y los intersexuales. Entonces, y que en un momento dado el mundo está reaccionando. Y ahorita les comentaba que Pero están siendo bien atacados, doctora. Sí, pero que No importa. Ya no importa que sean atacados porque los derechos son reconocidos. Es lo que queremos para que todos los que nos están escuchando escuchen que aquí tenemos una voz experta. ¿Qué? Y no estamos solos. No. Y además la Suprema Corte de Justicia, maestra, ¿por qué no nos explica esta Claro. parte? Esta parte que ya ha emitido una serie de jurisprudencias la Suprema Corte de Justicia. Un segundo. La Suprema Corte de Justicia es la máxima autoridad en la República en cuanto a la aplicación de leyes. Así es. Si hay 5 sentencias o más que vayan en un sentido igual y esto no está previsto en la ley o aumenta la visión de la ley o agrega ideas a lo que la ley prevé, se le llama jurisprudencia. Así es, o bien en contradicción. O bien en Tengo contradicción una jurisprudencia, a lo que dice la ley. Pero tengo una jurisprudencia y hay una contradicción de otra jurisprudencia, lo que resuelve la Corte de esas dos contradicciones ya es jurisprudencia, aunque sea un solo caso. Y entonces, Ok. habiendo esto, señores, les explico esto y lo quiero mencionar, maestra, Sí. porque no sabemos quién es la Suprema Corte de Justicia, a los que sí no es estamos cierto, a los que metidos no en el estamos, juzgado. que es la máxima autoridad del Poder Judicial Es el mero federal. mero. A Es el nivel mero mero de de todo. los que nacional. aplican las leyes. A nivel Ok. nacional. Por más que aquí ya haya cuyano. El mero mero es la máxima. Y esa máxima autoridad resolvió que se permite el contraer matrimonio a personas del mismo sexo. Así es, para formar una familia homoparental. Y esa familia homoparental
los dos del mismo sexo, pueden adoptar hijos. ¡Qué cosa! El día de hoy se puede en Nuevo León. Así es. A pesar, fíjense bien, a pesar de que no se han hecho las reformas en el Código Civil, pero la jurisprudencia es obligatoria. Y entonces, todas las autoridades, todos los juristas tenemos que tener esta apertura. Esto se llama un control constitucional y un control convencional. O sea, tenemos que irnos para poder ya dejar de ser jueces de legalidad para convertirnos en jueces de justicia. Y puede, por ejemplo, ahorita si hay alguien que trae todavía más dudas, pueden marcar al 2020-6429, que es la Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado. O localizarnos en nuestro portal, porque en nuestro micrositio. Hay parejas, doctora, que tienen, por ejemplo, digo, conozco mucha gente que la bendición de conocer a matrimonio, bueno, matrimonio les decimos porque pero es unión. No se han casado, Así pero es. tienen 30 años juntos o juntas. Sí. Mire, y te das cuenta que traen demasiadas la dudas invitación personas, aquí, Edith, de mi parte llamen. sería pedirle a toda la gente que puede estar de acuerdo o no, pero aprender a respetar. Así es. Que ya es un derecho. Tienes tú todo el derecho de pensar que no está bien, que no estoy de acuerdo, que no es divino, que no es lo que tú quieras. Pero tenemos el ejemplo, afortunadamente, del Papa Francisco, que declaró ya hace unos meses que él no era quien para juzgar y discriminar a los homosexuales. Este ejemplo de respeto de la máxima autoridad de la Iglesia Católica y el eje de la moralidad. Así es. Dice, yo no soy quien, yo, Papa Francisco, no soy quien para juzgarlos, ¿ok? Qué inteligente y qué amor al prójimo. Aquí la maestra nos está diciendo algo que ha sido, toda la vida ha sido un debate. Si ser gay se hace o se nace. Y hay 3,000 millones de teorías y estudios que dicen que genéticamente viene predispuesto, que si hormonalmente cambió, que si la educación. ¿Sabes qué? No hay algo probado ni comprobado. Por lo tanto, lo importante es que aprendamos a ser compasivos y a respetar a seres humanos tan maravillosos como Oscar Wilde, como Miguel Ángel, como Da Vinci. Bueno, seres humanos que han dejado al mundo. Fíjense, hay tecnología que tú y yo usamos el día de hoy gracias a gente gay. Y yo quisiera que pensaras en una persona a la que le dicen tienes cáncer cerebral desde que es niño, estás mal. Así siente la gente que cuando es pequeña y se da cuenta que tiene preferencia a su mismo sexo y que no sabe ni por qué, ni sabe lo que es el sexo, ni la sexualidad, pero todos los niños y niñas de su alrededor se burlan de él. Qué difícil. Y el niño no sabe ni por qué. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con estos temas de los grupos vulnerables frente al Poder Judicial, pero tomados de la mano del mismo. Así es. Ahorita volvemos. Vamos a conocer a la señora Florencia y a su familia. Su esposo es sordomudo. Y tienen un hijo súper carismático que sonríe demasiado, Navy. Se llama Carlitos. Y esto es Felicidad. Hola, Carlos. ¿Y tú? ¿Vas a la escuela? Sí. ¿Sí? ¿A cuál escuela vas? ¿Está cerca de aquí? Está en su pueblo. No sé en qué le podemos ayudar. Sí, yo quisiera ayudar mi pollo, mi dulce. O sea, quiere vender dulces y quiere comer algo. Sí. ¿Tienen hambre? ¿Tienes hambre? Sí, tienes hambre. Bueno, pues si la señora Florencia quiere buscar algo para vender, para sobrevivir.
Ya compramos las cosas para la señora Florencia, sus dulcitos, demasiados dulces, ¿vale? Paletas, sí. de todo. Oye, pues vamos a entregárselas. Vamos para allá. Y ya usted nos va a ir abriendo ahorita. Y aquí le traemos, señora, para que ahorita coma súper rico su pollito. Muchas gracias. De pollo, de dulce, de broma. Con Carlos. Carlos, una sonrisita para la cámara. Una sonrisita, Carlos. Esto fue un momento de felicidad y ven cómo con pequeñas cositas hacemos feliz a la demás gente. Y tú en tu casa, ¿cuándo piensas esa felicidad? Bueno, pues también el gusto de tener a Nora Huerta, la mejor revelación como actriz femenina. Y bueno, pues ella también ahora se va a llevar un Ariel a su casa con la película Seguir Viviendo. Nora, ¿cómo te sientes? Feliz, de verdad muy agradecida con la Academia por esta enorme distinción y muy contenta, en principio, bueno, y agradecida con Alejandra Sánchez, la directora de la película Seguir Viviendo, por haber confiado en mi trabajo y darme la oportunidad de hacer esta película. Yo pertenezco al cabaret, entonces de verdad fue la primera vez que participaba en una película y me siento muy contenta y mejor aún pues haber entrado de esta manera al cine. Quiero agradecer también a Jade, a Caleb, a Norma, Andrade por habernos permitido contar su historia. Me emociono, Ruperto. Seguimos en ¿Qué haces? Gracias por estar con nosotros. Está el día de hoy la directora de la Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado, doctora Mirna García Barrera. El teléfono de esta dirección es el 2020-6429, la página es la www.pjnl.gov.mx y también puedes dirigirte a ellos por el correo electrónico equidadgpgv@pjnl.gov.mx. ¿Quién se puede dirigir? ¿A quién crees que le puede hacer falta? A cualquier mujer que conozcas que está sola, que es madre soltera, que es viuda, a cualquier persona de la tercera edad, cualquier persona que esté con discapacidad o tenga un miembro de su familia con discapacidad, cualquier persona que no tenga educación, que no sepa leer ni escribir, cualquier persona que sea nativa de alguna etnia mexicana, de los reales mexicanos que hablan otomí o náhuatl o purépecha o alguna otra lengua y que no dominan perfectamente el español, y todas estas personas que tengan que ver algo con un juicio o necesiten hacer un juicio y no sepan cómo, pues hablan al 2020-6429. Y si tienen muy buena suerte, y está ahí la doctora Mirna García Barrera, aprovechen de hablar con esta mujer que es tan culta, que domina la ley como mi mamá domina la cuchara en la cocina. Es una experta, maestra, gracias. La forma de explicártelo, la forma es maestra. de sentirse, y aparte también tiene una vibra bastante bonita. Ay, qué linda, qué linda. Rico, de toda la vida, ¿eh? De toda la vida. De toda la vida, eso no es nuevo. Casi de que yo siento que si tengo ahí una broncota, sé que voy a llegar y... Esto es lo bonito, que no vas a estar solo. No vas a estar solo, porque la maestra, la doctora nos explicaba que a lo mejor y no van a tener nada que ver con esta dirección, pero ellos los van a encauzar con los abogados que usted nos comentaba. ¿En dónde se puede conseguir un abogado? En el Instituto de Defensoría Pública, por ejemplo, en los despachos jurídicos de las universidades
del TEC, de la UDEM, de la Libre, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y además... Todo el mundo le tiene miedo. Es que es algo que yo quiero que escuchen. Es que entre abogados te veas. Exactamente, todo el mundo le tiene miedo y aquí lo que se trata es de no dejarlos solos. Para eso se hizo la dirección. Precisamente para eso se hizo. Eso es lo que quiero. Yo quiero aclararles, ¿se acuerdan que habíamos platicado de un grupo vulnerable que se les llama desde la ONU y desde la OEA intersex? Sí. ¿Qué son? Les llamábamos hermafroditas. Son aquellas personas que nacen con ambos sexos físicamente. Y fíjense bien lo ¿Cómo que nacen con ambos sexos, sí, maestra? nacen con pene y con vagina. ¿Tienen genitales femeninos y masculinos? ¿Qué identidad jurídica le hemos dado por el transcurso de los años a esas personas? Decide mamá y papá qué van a hacer, si va a ser niño o va a ser niña. ¿Les parece justo? No. Entonces, ¿quién decidiría? ¿El médico? ¿En qué momento deben de decidir? ¿La ley qué decía, maestra? La ley decía que lo decidían sus padres. O sea, ¿y qué decíamos? ¿Y qué es lo que, por ejemplo, a nivel internacional, Alemania desde el 2013 ha incorporado lo que le llamamos el tercer sexo? O sea, en sus formatos de registro civil, ahora está hombre, mujer, intersex. ¿Y eso no discrimina más, maestra? Yo creo que no, porque en un momento dado son casos muy específicos. No estamos hablando de orientación sexual. No. No estamos hablando de orientación sexual. Estamos hablando de un problema físico en donde... de órganos reales, que pueden ser que tenga un ovario y un testículo, por ejemplo. Okay. Entonces, y eso los médicos nos darían más conocimiento al respecto. Pero lo que yo quiero comentarles en este momento es que la ciencia jurídica tiene que dar una identidad jurídica y entonces los juristas tenemos que darles una identidad jurídica a esas personas. No nos confundamos. Por un lado, en las orientaciones sexuales, como bien correctamente decíamos, son 3, y por otro lado son problemas de identidad de género. La Corte ha emitido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido una serie de protocolos que nos ayudan a los estudiosos del derecho y a los juzgadores a poder tener herramientas de poder juzgar con esta perspectiva. Otra vez, con estos lentes de poder mirar el género, de poder mirar al vulnerable, de ponernos así y poder emitir una justicia más justa. Más justa. No solo legal, justa. Justa. Ahora, ¿cómo detectar esa vulnerabilidad en el caso concreto? El juez tiene que entenderlo. Y si no, entonces nuestra dirección está ahí acompañando para poder entenderlo, para poder captarlo, para poder entender cuál es la problemática y estas categorías sospechosas que comentábamos en este momento. No estamos solos. O sea, con asociaciones como las que vienen a este programa, con programas como este, con esta gran oportunidad que tenemos desde las universidades de poder mirar la justicia ahora con esta nueva forma para poder entonces proteger al vulnerable. Creo que es algo que vale la pena y que desde la ciencia jurídica nos lo estamos proponiendo por recomendaciones internacionales, hay que reconocerlo. Maestra, ¿nos puede dar usted ejemplos en donde interviene la Dirección de Equidad de Género y Protección? Claro. Es porque, déjame más digo algo, se me ocurre, he tenido la suerte buena y mala, pero siempre positivo, de tener jueces, de estar participando en juicios o familiares míos con jueces, desde mi muy particular punto de vista, con una mentalidad cuadrada, digo yo, porque se basan en una cosa. Entonces tú le decías, señor juez, nada más que no están en igualdad de circunstancias el esposo y la esposa, señor juez, porque el esposo es el que está abandonando a la mujer porque se va con otra, deja a esta mujer con 3 hijos y usted decide que como él declara que no está trabajando, ella le pague pensión a usted, al marido. No. Además de que tiene que mantener a los 3 hijos y tiene que pagar su casa y sacarlos adelante. No me parece justo, señor juez. Así dice la ley. Los dos tienen los mismos derechos. Entonces, en esos casos es donde ustedes intervienen y le dicen, oye, un jaloncito de orejas, juez. Primero a capacitarnos. O sea, primero a capacitarnos. Gracias. Primero a capacitarnos, a entender en los casos concretos cuál es la vulnerabilidad. Me platicaba un juez que en un divorcio voluntario, donde ya eran mayores de edad, o sea, era un divorcio de la tercera edad, por así decirlo, en donde el señor
tenía una pensión, la señora jamás había trabajado, fíjense bien, jamás había trabajado, y entonces la casa estaba a nombre de un hermano, de hecho no tenía nada que disolverle y liquidar la sociedad conyugal, la señora se iba a ir a vivir con un hijo y no le iba a dar pensión. ¿Por qué? Porque la señora podía trabajar. Y entonces el juez le preguntaba a la señora y la señora, ¿saben cómo hacía? Bajaba la cabeza. Decía sí y bajaba la cabeza. Volvía a decir sí y bajaba la cabeza. ¿Eso significa qué? Vulnerabilidad. Significa víctima de violencia psicológica, en donde dicen, no, pues sí, porque era un divorcio voluntario. Decía sí y bajaba la cabeza. Luego ahí es donde se ponen los lentes. Ahí es donde nos tenemos que poner los lentes. Y detectarlo. Ahora, puedo encontrarme al revés, porque esto de perspectiva de género y esta dirección no solo protege a mujeres, protege a varones. ¿Cuál es la vulnerabilidad de los varones? Que las mamás a veces no dejan que convivan con sus hijos, porque es una forma de manipular. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, y no te dejo ver a los niños, y no dejo verte a los niños. Y entonces ahí el vulnerable, ¿quién es? El varón. El varón. Y en donde también tenemos que dar cuenta, imagínense los que somos padres, dije claro, los que somos padres, un día sin ver a nuestros hijos, 2 días sin ver a nuestros hijos, 3 meses sin ver a nuestros hijos, 1 año sin ver a nuestros hijos, por favor. Claro. O sea, claro que hay una vulnerabilidad. Y no por culpa de que tenemos un carácter de la fregada, cualquiera de los dos, nos perdimos de tener a nuestros hijos. Porque además es independiente el derecho a la paternidad que el derecho al matrimonio. Claro. Los derechos de la pareja son unos y los derechos paternos son otros. Y no debemos, y el juez ahí debe de darse cuenta, la juez o el juez de darse cuenta quién es el vulnerable, quién está manipulando. Y si no se da cuenta, todavía estoy a tiempo de ir con ustedes y decirles, oigan, aquí la sentencia esta como que no se fijaron que yo no bueno, ahí tendríamos que promover los recursos correspondientes. Tendría que ver el caso concreto. O sea, aunque ya se haya cerrado el caso, ya, te quedaste con los huercos, yo me quedé solo. Y el chavo está porque esto va a pasar después de una sentencia. Cuando no me dejas verlos, es después de divorciado, supongo. Entonces, yo. ¿ahorita qué hago? O durante el proceso. Acuérdense que ahora ya existe también una novedad muy interesante que se llama divorcio incausado. Divorcio sin causa. No tengo que tener ya una causalidad. De veras cómo nos está cambiando el mundo. Ya se acabó el amor. Y eso nos está cambiando el mundo. ¿Qué pasa con el divorcio incausado? Es el cónyuge le notifica al cónyuge, ya no. Sin darle un motivo al juez. Sin darle un motivo al juez. No necesita darle un motivo. No eres tú ni soy yo. Simplemente es un contrato, sí, es un contrato. Le notifico que ya quiero que se disuelva. Rescindirlo. Ajá, claro. ¿Es tan fácil? Sí, claro. Sí. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, claro, nada más que van a quedar vigentes. Pero qué bueno que están legislando. Claro. Porque antes también había adopciones que no se legislaba, también había inseminación que no, o sea, la tecnología y el mundo nos estaba alcanzando primero y las leyes estaban quedando obsoletas. Sí. Y ahora no nada más la legislación, sino también actuar desde el Poder Judicial, que es la verdad muy importante. ¿A qué cree usted que pasó toda esta revolución? ¿Será porque ahora está tanto internet y nos damos cuenta de todo lo que hay en el mundo? Claro, una parte de eso se le llama sociedad de la información. Esto, desde el punto de vista de lo que el encuentro de la informática con el derecho, fíjense qué interesante, cómo las nuevas tecnologías, esto que por cierto es mi línea de investigación. Y lo iba a decir, la maestra es especialista en redes sociales e internet, con lo legal. Así es que le tocaste en la tecla. Esta sociedad de la información, que nosotros quisiéramos que fuera sociedad del conocimiento, esta sociedad de redes en las que vivimos, en donde ahora sí un mundo nos vigila, o sea, ahí tendríamos que entenderlo, ahora sí estamos vigilados por todos. Todo el tiempo. Por todo el tiempo. Entonces, esto también nos tiene que ayudar para ser mejor personas. ¿Ok? Sí. Nos tiene que ayudar para ser mejor personas. Ya está apuntar lo que quieres poner, hay que cuidar, ¿no? Así es, porque surgen consecuencias jurídicas, ¿eh? También ponerle enter y enviar una fotografía cuando hay una persona menor de edad, cuidado.
es pornografía infantil y es un delito grave. Cuidado. Por eso, entonces... Mi sobrino, yo le tomo foto y estoy con mi sobrino. No, pero habría que ver cuando hay algo de sexualidad. Ok, así de que el selfie clásico de cuates. Estamos hablando lo que se llama sexting. Ok, o sea, esta es lo que le llamamos, que también tendríamos que tener todo un programa para poder hablarlo. No, es que vamos a hacer una serie. Vamos a hacer una serie aquí con la doctora. Está con nosotros la doctora Mirna García Barrera, directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Su teléfono es el 2020-6429. Está en la pantalla y la gente que nos escucha en la T grande, les pedimos que vamos a hacer una muy breve pausa y ahorita regresamos. No nos tardamos porque está bien bueno esto. Oye, Hoy estamos con un niño súper especial. Y digo súper especial porque es un niño lleno de vida, lleno de alegrías y lleno de emociones en su vida. Acompáñenos. Vamos a conocerlo. ¡Hola, Cris! ¡Cris! ¡Fenómeno! Chócala. ¿Nos puede platicar un poquito de todo esto que le ha pasado a Cris? Pues tuvo un accidente, se resbaló y se dio un golpe. Después de eso, pues ya me lo llevé al hospital y pues paros respiratorios y le faltó oxígeno a su cerebro. ¿Qué es lo que necesita Cris en este momento? Pues ahorita él ocupa pañales y pues por muchos ánimos hay que darle. Amor, ya tenemos su primer sorpresa, que bueno, él dijo que era la 3, pero vamos. Digamos que es la 1 para nosotros. Y está aquí nuestro modelo Zoeli con la primera sorpresa de Cris. Así que la segunda sorpresa es una gorra de los Rayados que le trae Cris, y yo. La tercera sorpresa. ¡Ey! Una camisa de los Rayados de Darwin Chávez y autografiada. ¡Otra! ¡Ya tiene 2! Bueno, esta es una acción más que solamente estas cápsulas de felicidad pueden ofrecerle a todo el público. ¿Y tú? ¿Cuándo empiezas? La democracia exige garantizar que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a la información de cómo y en qué se utilizan nuestros recursos. Es por eso que el Senado aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la que se fortalecen la participación ciudadana y la rendición de cuentas. En el Senado la democracia se construye todos los días con transparencia. 62ª Legislatura. Senado de la República. La industria automotriz mundial cree en México. Con una inversión de $23.209 millones y la creación de 57.740 empleos. Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales de todo tipo invierten en nuestro país. Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95,000 empleos de clase mundial. Esto es mover a México con inversión. Gobierno de la República. Salvando a Carlos, no te olvides por favor que tenemos esta maravillosa campaña Salvando a Carlos. Carlos es un joven de 27 años con un problema, una enfermedad que se llama fibrosis quística, pero con un gran espíritu de guerra y lucha, y él decidió no dejarse morir, no sentarse a llorar, y creó su propia campaña Salvando a Carlos, en la que su padre y muchas personas, entre ellos la Asociación Regiomontana de Fibrosis Quística, se han unido. Y entonces estamos recabando fondos para hacerle un trasplante de pulmones, de ambos pulmones. Tú puedes hacer el donativo en la sucursal Banamex, en la cuenta número 50-31-34-3, a nombre de la Asociación Regiomontana de Fibrosis Quística AC. Carlos, tenemos que reunir más de $560,000. Esta operación se realiza solamente en Estados Unidos y Carlos está en el periodo de salud, en donde ya está tan débil que solamente puede aspirar un 25% del oxígeno que su cuerpo requiere, pero está tan fuerte que puede soportar el trasplante. Se le llama periodo de ventana
y ahorita se le puede hacer el trasplante. Urge que reunamos este dinero. También puedes entrar a salvandoacarlos.org y ahí hacer tu donativo. No importa el número, pero por favor, súmate. También puedes ir al Oxxo y ahí decir, quiero donarle a Salvando a Carlos. El cambio que te dan al comprar un refresco, al comprar un pastelito, cualquier mercancía, por favor, no olvides, al llegar a un Oxxo o al poder ir a Banamex, que está Carlos esperando para este trasplante bipulmonar, y a cambio nos está educando de que hay 105 personas en el estado de Nuevo León registradas en la Asociación Regiomontana de Fibrosis Quística que padecen esta terrible enfermedad. Tú y yo podemos hacer el cambio como lo hemos hecho muchas veces. Hoy por Carlos, por ese hermano que no come en tu mesa, pero en donde también habita Jesús. Y habita también que le ha dado un espíritu guerrero y le ha hecho que a ti y a mí nos deje algo sin conocerlo. Pues sin conocer a nuestro prójimo, vamos a aportar para que tenga una mejor calidad de vida, porque vale la pena que seres humanos como Carlos se queden entre nosotros. Si esto está siendo enfermo, imagínense lo que va a ser bueno y sano. Vamos a ponerle todos un pesito y hacemos que Carlos tenga su trasplante, y aquí lo vamos a tener muy pronto, recuperado y dándonos ideas y ayudándonos en este programa para traer mejores cosas para ti y para mí, hacer una mejor sociedad. Continuamos aquí con Edith Murrieta y la doctora Mirna García Barrera, quien nos está educando acerca de la existencia de una tal dirección de equidad de género y protección a grupos vulnerables. Yo ni sabía que existía. Gracias a Dios nos llama y nos dice, si estás ayudándole a la gente a tener herramientas para vivir mejor, tengo que estar ahí. Aquí estamos, dice. Y aquí está el día de hoy. Ay, pero qué excelente. Sí, qué excelente la verdad programa, de veras. Es una gran oportunidad de poder transmitirla. Además de transmitirles a todos ustedes, todos los televidentes y los radioescuchas, que exista este compromiso, como les decía ahorita, de ser mejor personas, ¿no? Y cómo ser mejor persona es ayudando a Carlos, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Verdad? Tan sencillo. Tan sencillo, ¿verdad? Y también sonriendo, maestra. Sí. No golpeando a mi esposa, no gritándole a los niños, cediendo el tráfico, el paso en el tráfico a un vehículo. No discutiendo delante de los niños. Eso es importante. No discutir. Que si tenemos algún problema entre mamá y papá, que esto se resuelva entre mamá y papá y que los niños estén protegidos, atendidos, cuidados. Maestra, ¿usted conoce varios tipos? ¿Se puede clasificar la violencia familiar, por ejemplo, de alguna manera? ¿De veras hay un termómetro y toda la claro, cosa? porque los tipos de violencia son violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial y violencia económica. Otra vez. Ah, caray, la económica me gustó. Bueno, a ver. ¿Cuál es la diferencia? A mí se me hace que mi novia me anda haciendo violencia económica. A ti te están haciendo la de la economía. Sí, ¿a ti cuál? Okay. A mí yo creo que ninguna. La psicológica. patrimonial. Me están diciendo que estoy bien gorda. La verdad. Esa es psicológica. A ver, maestra, ¿nos las explica, por favor? Bueno, la psicológica es ese trastorno mental, ¿verdad? Eso, estás mal, no sirves, no vales como persona, no... ¿Qué daño hace eso, Terrible. Y es como el cuchillito, ¿verdad? De palo. De palo. Como la gotita que acaba con la piedra. Que va acabando, ¿no? No eres no sirves, no me gustas, no eres mujer, ya no eres mujer, ya no eres hombre. Oiga, nos decía eso ahora con el cancerotón. Sí. Ahora con el cancerotón. Unas señoras a quienes les mando un saludo y un beso muy grande, sobrevivientes de cáncer de mama, a quienes les extirparon las mamas, que el marido le decía, ya no eres mujer, ya no sirves. Porque no tienes una mamá. Por favor. Y bueno, hay un grupo que va a venir aquí con nosotros para apoyar a todas las mujeres que pasan por este proceso. Muy pronto van a estar con nosotros para que te des cuenta que la mujer es mucho más que un seno, mucho más que una vagina. Claro que sí. La mujer es mucho, mucho más. Y yo les puedo garantizar
que en tu casa y en la mía, el mástil de la familia es una mujer. Nomás como primer ejemplo. Ya lo vamos a tratar, tanto con la maestra como con este grupo de mujeres que ayudan a restablecer, a reconstituir un poco, maestra, la autoestima. Porque hay heridas que dejan cicatriz de por vida. Por eso está el círculo vicioso. Pero también hay para los hombres, ¿eh? También hay Claro, mujeres por eso les comentaba. Ahorita decía ella. Dije correctamente, ya no eres hombre. Ya no eres hombre. Ya no eres hombre. O qué poco hombre Qué eres. poco hombre eres. Cállate, eres un poco hombre. Etcétera. No tienes honor. Yo no. Sí. Qué difícil. Eso hace mucho daño. Y la violencia física, bueno, pues golpes, etcétera, desde la aventada, etcétera. La violencia sexual ya lo sabemos. Recuerden que la violación en el matrimonio no existía, no estaba tipificada. Pero Fíjense, ¿cómo? Violación es violación. Violación es Cuando violación. te obligan a Pero tener para que sexo vean contra tu la voluntad. nueva forma Antes de no, ver, Rupert, antes decían, tienes que era cumplir el marido. así es. Tu Horrible. obligación de tu débito con Bueno, ni tan horrible, amiga, ¿quién sabe? No, es ¿Quién que sabe? no, porque personas que cuando ya no dicen puede, porque no, pero anda además mal, cuando voluntariamente no quieres es que Ahí sí. no quieres. No tengo Ahí ganas. Ahora. Viene bien borracho el pelado y quiere uno que ahí. Por eso uno llega con el control así pegándole, ándale. Bueno, pero también lo tienes al otro lado. Me duele la cabeza, hoy no puedo, no sé qué, y pues también. Pues para Habría eso son, que ver. bueno, ya Habría que después ver, hablamos pero con una entonces psicóloga. los dos, bueno, no. Aquí lo que queremos dar a entender es que ambas partes pueden sufrir de violencia sexual. Ajá, Sí, los dos. ambas partes. Y luego la diferencia entre patrimonial y económica. Patrimonial es destruyo esto del celular, lo aviento. Y la económica es que no te doy dinero. Ándale, también O si eso no, está te quito para- las tarjetas. Te quito las para tarjetas. demandar eso también. Claro. O sea, si alguien de que hay. O sea, la patrimonial destruyo todo, es violencia patrimonial. Y la económica es que no te doy dinero. Porque luego empiezas a destruyo la televisión, destruyo el aparato, todo lo que se pueda destruir en casa. Ojo, Sí. esto que nos está diciendo la doctora son síntomas de personas que son vulnerables. A lo mejor, la puerta, manito. bueno, a lo mejor no sabías que estás dentro de un grupo vulnerable si tienes un marido agresivo o una esposa agresiva. Si tienes un marido que te controla los dineros, ojo, puedes llamar al 2020-6429 y pedir una opinión. También, si eres un menor de edad y hay alguien dentro de tu familia, dentro de la casa, que visita la casa, que te hace tocamientos que te incomodan. No lo permitas. No, recuerda que el cuerpo es sagrado. Esto es para que me oigan todos los niños, jóvenes y jovencitas. El amor no se demuestra físicamente. El amor se demuestra con hechos, con actitudes. Además, viene después de que conoces la parte de las actuaciones físicas, las demostraciones de actos. Ojo, niños y niñas, ningún tío, ningún doctor, ningún sacerdote te puede tocar tu cuerpo sin tu permiso y sin que estén tus padres ahí, o tu papá o tu mamá. Así es. No es mentira. Y ojo, porque también a veces papá y si mamá. ya te tocó a alguien, tú no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa. Aunque te digan que tú le dijiste, que tú le pediste, es mentira. Y tu papá y tu mamá te van a ayudar a ir con una persona para que podamos comprender qué fue lo que sucedió. Y tú no eres culpable. Nadie te va a castigar a ti si alguien te tocó o te obligó a hacer alguna situación que a ti te incomoda. ¿Ok? O también que te dicen que Los provocaste. Eso dicen Eso los es parte de un estereotipo. agresores. Ujú. Es parte también de un estereotipo. Entonces, donde dicen, y también era parte de la falta de reacción de las autoridades, tanto aquellas autoridades de la Procuraduría o las autoridades investigadoras, porque decían, no, mira cómo anda vestida, mira, lo provocó. Esto no puede ser. No provocas. No puede, así No. es. Independientemente como anden vestidas. No, si puedes andar encuerado. Tu cuerpo es sagrado, ¿qué? Es mío. Así es. Y esto, las convenciones internacionales, estos
tratados internacionales, estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos están obligando a los mexicanos y a las mexicanas a poder reaccionar de manera diferente. Desde la visión de la autoridad. Desde la visión de la autoridad. Qué bendición que tengamos esta Dirección de Equidad de Género. No estás solo, no estás sola. Y antes de sentirte culpable, investiga. Porque en la mayoría de los casos no vas a ser culpable. Vamos a hacer una muy pequeña pausa y seguimos celebrando que hay una autoridad que te toma de la mano. Así es. Y tenemos ahorita, y marquen al 2020-6429. En horarios de oficina, ¿eh? O comuníquense también con nosotros al Twitter de @qué haces o @Fundación MMAC. Nuestro correo electrónico es fundacion.multimedios@multimedios.com. Ahorita volvemos. Le voy a pagar todo para hacerles una piñata a mis amigos chiquitines que están en el hospital. Esto también la quiero. Quiero de estos, por favor. Ya voy directo al hospital a visitar a todos mis amigos chiquitines. Pero no, hombre, aquí ni me dejan pasar. Ya llegué y les traje muchos regalos para la piñata a los niños del hospital. Hola, soy Riguita. Hoy me toca el felicidad. Estoy muy contenta porque me están esperando muchos niños y ellos están en este hospital. No pudieron salir a celebrar el Día del Niño, pero eso no importa porque yo les traje regalos, pelotas, juguetes. Estos son niños que por estar jugando o por un descuido de mami y de papi tuvieron un accidente y tienen alguna piernita quebrada, un bracito, algunos en la cabecita, pero van a estar muy bien porque están muy bien cuidados. Voy a visitarlos. ¿Me acompañan? Esto es felicidad. A todos los niños que están aquí dentro del hospital, quiero decirles, de parte de todo el programa de Acábatelo, que no importa que estén aquí, que Diosito siempre los va a cuidar muchísimo y que muy pronto van a estar en su casa. Gracias por dejarme entrar aquí, por sonreír conmigo y por darle vida a mi corazón. Así que a todos ustedes les deseo un feliz día del niño. Y esto fue felicidad. Los manglares, además de contener una maravillosa biodiversidad, son ecosistemas que brindan al humano grandes beneficios. Estos ecosistemas, al ser paso de millones de toneladas de agua provenientes de lugares lejanos y montañosos, actúan como un gigantesco filtro natural que hace posible sanear aguas sucias y volverlas limpias y frescas. Los manglares tienen una importancia ecológica y económica muy grande. Como otros ecosistemas, nos ayudan a fijar el dióxido de carbono, son productores de oxígeno, pero también son filtradores de la contaminación, protegen a las costas de los fenómenos naturales como del oleaje, los huracanes, y particularmente son muy importantes porque ahí es donde son los criaderos de los peces. Entonces mucha de la pesca de México proviene de las crías que se producen en estos manglares. Desgraciadamente hoy, muchos manglares han sido destruidos y desecados, básicamente con el fin de establecer hoteles o bien pastizales para ganado vacuno, a pesar de que estos sitios no son los adecuados para la producción ganadera. Y aunque quizá algo tarde, actualmente existe un esfuerzo nacional por proteger los manglares. Y este esfuerzo no es un sentimiento romántico, sino que empezamos a entender la delicada serie de conexiones que existen entre los aspectos socioeconómicos y la naturaleza. Ahí se los dejo de tarea.
¿En qué haces el día de hoy hablando con la directora de Equidad de Género y Protección de Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, doctora Mirna García Barrera? Gran mujer, cada vez más gran amiga. Yo la admiro mucho y ya no, conste que ya no es barba porque ya hace muchos años fui alumno de ella y gracias a Dios pasé la materia, bendito sea Dios, porque burro sí soy. Los invito a que si quieren contactarse con ella, porque tienen alguna duda de lo que es vulnerabilidad de un ser humano o que es equidad de género y tienes algo que ver, sientes que fuiste violado en algún derecho, que no fue justo o que no está siendo justo lo que está pasando en un juicio frente en el Poder Judicial, ahí, es exactamente ahí en donde te van a poder asesorar y revisar que se haga lo mejor, lo más cercano a la justicia, sugerirle al juez o bien ir preparando a los jueces con mejores cursos, capacitaciones, doctrinas, porque podemos o no estar de acuerdo en que la mujer se debe de quedar con los niños hasta los 5 años del niño, 7 o 9 años del niño, no sé la edad. Ahora son 7. A los 7 años a los 7 se le pregunta, pero ya ahorita depende de quién. Bueno, podemos estar de acuerdo o no. Podemos estar de acuerdo o no en que el padre sea el que tiene que abandonar el hogar. Podemos estar de acuerdo o no en que los homosexuales se casen. Podemos estar de acuerdo o no en que a una persona de la tercera edad la ingresen en un lugar para que la cuiden fuera de su casa. Podemos estar de acuerdo o no en que una persona con discapacidad tiene el derecho a la educación. Y al trabajo. Ahora, al trabajo. Podemos estar de acuerdo o no en que si yo nací Mirna y tengo mi acta de nacimiento como Mirna y quiero ser Mario o quiero ser Miguel. Eso no se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ya se puede. Ya se puede. Ya se puede el transgénero cambiar el nombre. Darle una identidad de género coincidente a la apariencia, siguiendo el protocolo de atención que ha emitido la todo tu IFE, ¿A partir de cuándo? Ya tenemos una sentencia. Ya tenemos una. Oigan. Resolverle la vida, que siempre había sido una persona discriminada por su apariencia, independientemente de su orientación sexual, te identificas más con un género, darle esa identidad jurídica. También pudimos resolver, fíjense bien, porque hay casos de abuelitos. Le decimos casos de abuelito porque son las personas de mayor edad que no les pidieron acta de nacimiento para estudiar. Tampoco les pidieron acta de nacimiento para casarse. Tampoco les pidieron acta de nacimiento para su primera credencial de lector. ¿Cómo es posible? Sí, tenemos casos de esa naturaleza. Tampoco les pidieron acta de nacimiento para inscribir o registrar a sus hijos. Entonces resulta que tenemos abuelitos que utilizaron siempre un nombre o un apellido que luego van a su acta de nacimiento y no son. ¿Cómo darles esa identidad sin que se generen derechos de paternidad o de filiación? Corriges la pregunta. Corriges. O sea, por ejemplo, yo, el viejo. Qué bendición. O sea, el Señor siempre fue... El Señor. María de Jesús. Ajá. Pero resulta que en el acta nada más dice Jesús. O bien, esa es una rectificación y que ya lo hacemos en el Poder Judicial, la instancia de esta modernización judicial que ha impulsado mucho el magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Oiga, ahora tenemos... ¿Lo invita un día? Un día, sí, claro que a sí. ese señor hay que reconocerle tanto que también, ha hecho. porque, por ejemplo, tenemos un juicio en línea que todo esto se ha hecho en línea. Estas no me tengo que parar en el juzgado. O sea, podemos aquí claro, son rectificaciones. No, nosotros les damos asesorías y les empezamos a decir... Pero presentas el juicio en línea, te contestan en línea, todo. Válgame Dios. Pero además, sí, ya ahorita hay una serie de avances. Pero yo quiero comentarles el caso de esta abuelita. Es una abuelita que toda su vida usó el apellido de su papá, pero luego, cuando ella tenía, yo creo que como 40 y tantos años, se da cuenta que no, que solo tenía el apellido de su mamá. ¿Cómo darle una identidad? ¿Y cómo hacer? ¿Va a tener que modificar el acta de matrimonio, el acta de sus 7 u 8 hijos, el acta de nacimiento de todos los nietos? No, modifica la de ella. Miren, en Estados Unidos te casas y te pones el apellido del esposo y te lo quitas. En Estados Unidos tú decides si primero va el apellido de tu mamá o el apellido de tu papá. Tú lo decides.
¿O no es cierto? Con razón, yo no entendía eso en Estados Unidos, de que de repente se llaman como el esposo, Priscilla Presley. Sí. Cuando era otro nombre. O para que ya se usaron aquí, por ejemplo, Brenda Besares. Pero eso es comercial, no es legal. Allá sí es el acta de nacimiento. Allá no es legal, o sea, es Ajá. cierto. Pero ¿cómo, por ejemplo, en estos casos donde solo le ponemos el apellido del papá, no le ponemos el nombre del papá porque por alguna razón no la reconoció? Además, ¿cuántos años tendría el papá? ¿Como 100 qué? No, pues sí. En Guanajuato lo buscas. ¿Se fijan? O sea, No, ya en no casos habla. en donde hay una vulnerabilidad, tenemos que reaccionar conforme a esa vulnerabilidad. Claro, hay que revisar los derechos que se puedan presentar. Ya tenemos sentencias siguiendo el protocolo de atención cuando se ven personas involucradas con orientación sexual e identidad de género. Tenemos un protocolo y ya se dictó una sentencia en donde una persona le hemos cambiado a un hombre de femenino a masculino y no se le hizo una nota marginal, que eso sí es discriminatorio. El intersexual es también cuestión de cultura, ¿verdad? Es cuestión de cultura, pero ahí le tendríamos que dejar hasta que decidiera, cuando así lo deciden los padres. O sea, porque en Alemania ya está más avanzado. Pero ahorita tal cual, puedo encontrar una persona que toda su vida se ha sentido varón y que es mujer y que su identidad y su credencial de lector y todo eso es mujer. Sí, Felipe Gil, ¿se recuerda? Sí, claro, ahora Felicia Garza. Ahora Felicia Garza. Entonces, pero tenía su credencial de Felipe Gil. De Felipe Gil. Bueno, ya a lo mejor ya va a poder. Ya la Corte, la Suprema Corte de Justicia, nos ha obligado a tener esta perspectiva de género, esta forma, esta metodología de poder entonces solucionar estas categorías sospechosas y ver al vulnerable con ojos de poder solucionar esta vulnerabilidad. Qué bueno que se está haciendo lo mejor por dispensar justicia. Dispensar justicia. A veces los casos, Edith, son de muchas formas. Tendría que ver, tengo que hablar del caso concreto. Claro, o sea, tengo que hablar del caso concreto y analizar. Pero, por ejemplo, ahorita María se pasó para Juan. Y en la octava va a decir femenina. No, va a decir masculino. ya va a decir Juan masculino. Ya no va a haber... Y hay una historia que se va a quedar en la secrecía. Una historia que se queda en la secrecía. Solo saldrá de la secrecía. Secreto. Sí. Solo va a salir a la luz pública cuando hay una investigación por algún delito o algunos derechos que quedaron por ahí sin resolver. Entonces, pero esto no va a haber una anotación marginal. Entonces, no va a ir el trabajo. Eso por un lado. Y por otro lado, maestra, hay muchas cosas. Conozco el caso, ahorita que usted lo menciona, de un niño que hoy diría yo un niño hermafrodita. Sí. Intersex. Y el papá decidió someterlo desde bebé a un gran número de operaciones para intentar que quedara solamente como niño. Y no saben el día de hoy el gran problema, porque han destrozado los genitales de ese niño. No hay, a lo mejor ahorita ya hay más especialistas, pero no hay tanta experiencia en esto, y cualquier médico sin escrúpulos por sacar dinero te dice que él puede hacerlo. Y como dice la maestra, no sabemos el comportamiento que va a tener este niño, qué elección. A lo mejor no iba a ser niño, iba a ser niña, prefiere ser niña. Pero el papá, como al día de hoy los derechos estaban en los padres para que le adjudicaran el sexo, también se los tomaban y no había ley que te prohibiera hacerlo y intervenir a este niño físicamente. Ahora sabemos que estos niños tienen derechos, que hay una Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables en Nuevo León, que depende del Poder Judicial, o pertenece más bien al Poder Judicial del Estado de Nuevo León. El teléfono es el 2020-6429. Su página de internet
Es el www.pjenl.gov.mx. Está dirigido, en pantalla ahorita. Este centro está dirigido por la doctora Mirna García Barrera, quien hoy nos acompaña y a quien le agradecemos que haya estado con nosotros. Y la invitamos para el próximo martes, porque hay mucha madera todavía. Y se encuentran en la calle 15 de mayo 423 en el centro de Monterrey. Si no les contestan el teléfono, vayan. Si te sientes que han vulnerado un derecho o que no se te ha impartido la justicia tal cual tú sientes, ahí te podrán asesorar para ver cómo vamos. Gracias, maestra, Muchísimas gracias estar por la con invitación. nosotros. Edith, gracias. Muchas gracias, Ruperto. Los esperamos mañana, miércoles. Gracias por estar con nosotros. Y a usted, por favor, el martes que entra, vuelva. Hay mucho que hablar todavía. Gracias.